Con la reciente conclusión del manga de My Hero Academia y la 7ª temporada siendo lo mejor de lo mejor, decidimos que era momento de profundizar realmente en el elenco de personajes de la serie. Estos son los personajes de My Hero Academia, de buenos a malos. Antes de comenzar, alerta de spoilers para la temporada actual del anime. Pero dejando eso de lado, comenzaremos como siempre con los personajes que tienen un brillo heroico imparable. Estos personajes son los buenos. Ahora, odio ser tan predecible, pero no hay manera de que no le demos la medalla de oro de la bondad a Izuku Midoriya. No es común que el protagonista de un anime sea claramente el mejor personaje en términos de moralidad, pero Deku es un ejemplo bastante evidente. Todo su personaje, a lo largo de la serie, ha girado en torno a dar todo lo que tiene, y aún más, por el bien de las personas que lo rodean. Esto va desde el primer episodio, donde salvó a su entonces abusador Bakugo de un villano gigante, hasta la temporada actual, donde está usando su poder de One for All para derrotar a Shigaraki, y al mismo tiempo, tratando desesperadamente de encontrar una manera de hacerlo sin quitarle la vida. Deku es la esencia de un héroe puro, y lo peor que podríamos decir de él es que es demasiado exigente consigo mismo, lo cual, sinceramente, solo hace que lo valoremos aún más. Dada la compasión que siempre muestra hacia las personas a su alrededor, desde motivar a Todoroki a aceptar su poder durante el festival deportivo, hasta animar a Aoyama a ser un héroe a pesar de su trabajo forzado como espía de All for One, Deku es la esencia de un héroe. Pasamos de un héroe abnegado a las personas por las que se sacrifica. Ahora, tenemos una entrada general para Eri, Kota y los demás niños. Esto realmente debería ser obvio. Eri, Kota y esos niños de las películas de MHA, cuyos nombres definitivamente no olvidé mientras narraba esto, cada uno de ellos es un niño inocente en un mundo lleno de superpoderes caóticos y personajes. Además de ser totalmente puros de corazón, todos intentan enfrentarse a villanos contra los que no tienen ninguna posibilidad de ganar, ya sea Kota arrojándole agua a Muscular para distraerlo y evitar que mate a Deku, o Eri regresando voluntariamente con Overhaul por un momento para que no mate a más personas. Son niños de corazón puro, así que están casi en la cima de esta lista por eso. Llevándose la medalla de bronce de la bondad está el héroe que quiere salvar 1.000.000 de vidas, Mirio Togata. Midoriya es una joya absoluta de personaje tanto en términos de moral como de escritura. Es compasivo, positivo y siempre se esfuerza al máximo para lograr sus objetivos. Midoriya es uno de esos pocos personajes que sacrifica su don, su propio medio para convertirse en héroe, por el bien de derrotar a un villano. Ayuda a derrotar a Shisaki y a salvar a Eri, recibiendo literalmente una bala que destruye dones por ella para protegerla de seguir sufriendo. Además de ser la figura definitiva de hermano mayor, Midoriya no se rinde después de perder su don. Sigue entrenando tan duro como puede, incluso mientras está hospitalizado. Más adelante, cuando Eri le ayuda a recuperar su don, se une a la confrontación final con Shigaraki usando el ataque sorpresa más impresionante que he visto para distraerlo. Está bien chicos, escúchenme. Flotando hasta el siguiente lugar está Ochaka Uraraka. Si mezclas a Kirby y una bolsa de algodón de azúcar en una licuadora, tal vez tendrías algo tan dulce como la propia Ochaka. Al igual que Deku, ella se dedica de todo corazón al servicio de los demás. Aunque su motivación durante las primeras temporadas es ganar dinero para que sus padres tengan una vida más fácil, después se revela que hace esto principalmente porque quiere ver sonreír a todo tipo de personas. También se preocupa tanto por los héroes como por los villanos, preguntándose quién ayuda a los héroes cuando lo necesitan. E incluso simpatiza con criminales como Himiko Toga, de quien hablaremos mucho más adelante. Se gana puntos extra por ese discurso sincero que les dio a los civiles que no querían dejar entrar a Deku a la fortaleza del agua sin que ella los convenciera. Hombre, los personajes de fondo de la 6ª temporada eran unos groseros, pero todo está bien. Porque All Might está aquí. Sería un crimen poner al antiguo héroe número 1 en un lugar más bajo que el top 5. All Might vio potencial en Deku porque, al igual que él, All Might es totalmente abnegado, usando todo lo que tiene y aún más por el bien de los demás. Y cuando digo aún más, realmente me refiero a aún más. Después de su pelea inicial con All for One, su antiguo compañero, Sir Nighthigh, quien literalmente puede ver el futuro, le dice que si sigue siendo un héroe con sus heridas, tendrá una muerte indescriptiblemente horrible. Ante esta advertencia, All Might, naturalmente, escucha a su viejo amigo y se retira, pero decide seguir siendo un héroe durante años, incluso usando la última chispa de One for All para volver a darle una paliza a All for One. Si hay alguien que representa el plus ultra, es All Might, sin duda alguna. Dicho esto, aunque All Might está muy cerca de ser la encarnación del bien, no es perfecto. No es un maestro perfecto para Midoriya, ya que a menudo le permite seguir las tendencias imprudentes y autodestructivas de All Might. Aún así, cualquier defecto que tenga All Might se compensa con la enorme dedicación que tiene a su trabajo como héroe, lo que lo mantiene en una posición muy alta en nuestra lista. Pero incluso los más grandes héroes tienen sus límites físicos, y es exactamente por eso que necesitan a Recovery Girl, actuando como la enfermera de la escuela UA. Recovery Girl tiene la habilidad de curar a los estudiantes con sus besos, un poder sin el cual Deku habría muerto como 10 veces en las primeras temporadas. Puede que no esté luchando en la primera línea, pero Recovery Girl es un miembro invaluable para la sociedad de héroes. Que Dios ayude a Wai cuando ella ya no esté. Démosle un rápido reconocimiento a Star and Stripe.
la heroína número 1 en los buenos Estados Unidos. Ella fue en contra de las órdenes de sus superiores para enfrentarse a Shigaraki por sí misma, demostrando que está dispuesta a poner en peligro tanto su vida como su carrera por el bien de la sociedad en general. A pesar de su prematura muerte, Estrella logró destruir algunos de los dones de Shigaraki desde adentro, lo que significa que su sacrificio no fue totalmente en vano. Creo que hablo por todos cuando digo que esta chica merecía mucho más tiempo en pantalla, pero al menos fue responsable de una de las mejores peleas en la historia de la serie, ¿verdad? Pero ahora pasemos de América a otro país que no es Japón, uno más magnífico. Así es, el siguiente es el hombre con el brillo imparable, Yuga Aoyama. Poner a Aoyama aún más alto que la vez pasada seguro será una elección controversial, y para nada es porque sea el personaje favorito del guionista ni nada por el estilo. Eso es solo parte de la razón. Pero hablemos del elefante en la habitación. La séptima temporada reveló que Yuga era el espía que había estado filtrando las ubicaciones de varias sesiones de entrenamiento a los villanos. Por horrible que suene, literalmente fue obligado a hacer esto, ya que nació sin don, y All for One le dio un láser maligno desde muy pequeño por culpa de sus padres. Le dieron dos opciones: o filtraba información a All for One cada vez que se lo pidiera, o veía cómo sus padres eran brutalmente masacrados frente a él. Todo esto lo vivió siendo un niño, ojo, pero a pesar del peligro evidente en el que estaban él y su familia, Yuga rescató a Tokoyami y casi rescató a Bakugo de Mr. Compress en el campamento de entrenamiento, trabajando en contra de All for One indirectamente, e intentó reprobar varios exámenes en la UA para que lo expulsaran. Así no podría ayudar a All for One ni hacer que mataran a sus padres en la película Heroes Rising. Usó su láser como distracción contra Nine para que sus amigos pudieran escapar, y al final ayudó en la guerra contra All for One, lanzando el primer ataque contra él y demostrando su lealtad tanto a sus amigos como su dedicación a proteger a su querido papá y mamá. Al igual que Deku, Aoyama siempre soñó desde pequeño con ser un héroe que muestra compasión y generosidad hacia los demás. Y a pesar de un camino difícil, ha logrado mucho más que eso. Pero lo más importante es que hace todo eso con un brillo imparable y mucho queso. ¿Alguien quiere un poco de queso? No era una pregunta retórica. Tomen un poco de queso. Cerrando el top 10 está otro estudiante de 1A, obligado a usar una máscara. Pero para Muso Shoji eso era literal. Lo que a Shoji le falta en tiempo en pantalla, lo compensa con creces con sus actos heroicos. Shoji se dedica al bienestar de quienes lo rodean, especialmente durante el arco del campamento de entrenamiento. Si no hubiera cargado a Deku después de su pelea con Muscular, nuestro protagonista probablemente estaría -1 para todos y más acabado para todos, sin mencionar su determinación para ayudar a detener la furia de Dark Shadow de Tokoyami. En la séptima temporada, Shoji finalmente recibe algo de atención. Se revela que fue víctima de racismo hacia los mutantes, pero a pesar de esto, logró elegir el camino del heroísmo en lugar de la venganza. Incluso arriesgó su vida para salvar a una niña de ahogarse, haciendo que ella, y tal vez nosotros, lloráramos por todo lo que él había pasado. Shoji superó un trato brutal e injusto, y salió de eso como un verdadero gran héroe, demostrando que merece respeto como uno de los más grandes héroes de MHA. Y ya que estamos hablando de Shoji, también podríamos mencionar a Koji Koda. Aunque juega un papel secundario junto a su amigo Shoji, Koda finalmente recibe algo de protagonismo durante la pelea del dúo contra Spinner, y no estoy seguro de cuándo estos chicos fueron un dúo antes, pero es bueno verlo realmente hacer algo por una vez. Incluso logra un despertar de su don y pelea por Shoji y sus convicciones. Esto de hecho me recuerda a la primera vez que Koda tuvo protagonismo. ¿Recuerdan en el arco de los exámenes finales cuando superó su miedo a los insectos solo porque quería ayudar a Jiro? Eso por sí solo demuestra que Koda está motivado por el bienestar de los demás, más que por cualquier otra cosa. Regresemos a la categoría de personajes que han pasado por mucho, con Shoto Todoroki. Puede que al principio de la serie haya parecido un poco antipático, pero dado todo lo que ha pasado Shoto, es difícil culparlo. Este tipo fue golpeado por su padre y literalmente marcado por su madre. Todo porque su padre lo veía como una pieza para su ambición delirante. Francamente, es un milagro que no haya seguido el mismo camino que uno de los otros hijos de Endeavor. Dicho esto, el hecho de que Shoto haya decidido seguir el camino del heroísmo es aún más admirable. Aunque Shoto todavía puede ser bastante directo, esto casi siempre es una buena cualidad. Está dispuesto a defender a sus amigos y hacer lo correcto, incluso si eso significa rebelarse contra el jefe de policía por insinuar que los chicos no hicieron lo correcto al derrotar a Stein. A lo largo de la serie, él se convierte en un héroe compasivo por mérito propio. Ya no está atado por su odio hacia su padre, aunque este odio estaba justificado. Aunque se niega a dejar que Dabi lastime a más personas, reconoce los horrores por los que ha pasado y aún así expresa que realmente quiere construir algún tipo de conexión con él, lo cual es algo bastante generoso de hacer por alguien que está tratando de matar a todos tus seres queridos. Hemos hablado de muchos tipos rudos hasta ahora, pero es difícil comparar con Eiichiro Kirishima en ese aspecto.
Por supuesto, el juego de palabras es intencional. Con una don como endurecimiento, Kirishima fue hecho a la medida para proteger a los inocentes. Y eso es algo que hace siempre que puede. Siempre está dispuesto a ponerse en peligro por el bien de los demás, y es uno de los aprendices de héroe más dedicados en la UA. Además de ser uno de los pocos estudiantes lo suficientemente pacientes como para ser amigo cercano de Bakugo, Kirishima es un héroe compasivo y dedicado que se preocupa sinceramente por todos los que lo rodean. Por ejemplo, cuando Aoyama es expuesto como el espía de la UA, Kirishima es uno de los primeros en consolarlo y asegurarle que está perdonado. Red Riot es un hombre entre hombres, y como el 90% de la clase 1A, básicamente es la pura esencia de un buen héroe. Y ya que acabamos de hablar de uno de sus internos, vamos a darle a Fat Gum un lugar alto en nuestra lista. Con un don que depende de que él sea mórbidamente obeso, Fat definitivamente es la única opción que podríamos elegir para la medalla de la gula. Pero eso no le impide ser un tipo bastante genial. Al igual que Kirishima, Fat Gum es un héroe positivo y motivador que siempre trabaja para impulsar a sus estudiantes, como se ve en su vínculo sincero con Tamaki. Al mismo tiempo, hará todo lo posible para protegerlos. Recibió una golpiza intensa de Rappa para proteger a Kirishima, y en la 7ª temporada, trabaja junto con Aoyama para luchar contra Kuniyeda, incluso diciéndole que hizo un gran trabajo. Fat Gum es una verdadera joya, y uno de esos personajes que simplemente no puedes evitar amar. Ahora, tenemos a su ayudante, Tamaki Amajiki, con uno de los dones más geniales de toda la serie. A pesar de tener uno de los egos más frágiles, Tamaki Amajiki es uno de los héroes que más se esfuerzan en la UA. A pesar de su ansiedad, siempre se esfuerza mucho como héroe aspirante, lo que le gana algunos puntos extra como buen tipo en nuestra opinión. De hecho, vamos a darle aún más puntos a Tamaki por su papel en la 7ª temporada, porque se revela que él fue quien se acercó a Nejire para hacerse su amigo, igual que Midoriya se acercó a él mucho antes. Es un momento tierno, y demuestra que Tamaki está dispuesto a esforzarse mucho para que los demás se sientan seguros, y eso sin mencionar que logró asestar un golpe bastante impresionante a Shigaraki durante la batalla final. Es solo que, ya sabes, es una lástima que no haya hecho mucho. Y vamos a completar a los 3 grandes con Nejire Hado. Aunque ella es, por mucho, la menos desarrollada de los 3, Nejire es tan amable y trabajadora como sus amigos. Admito que puede ser un poco entrometida, como cuando le pregunta a Shoto de dónde sacó su cicatriz o a Shoji por qué usa una máscara, pero eso está lejos de ser una gran falla moral, en realidad. Los grandes 3 definitivamente se han ganado su lugar en el podio del bien de la UA, y Nejire no es la excepción. Espero que la siguiente entrada no te sorprenda demasiado. Es nuestro favorito, el cargador de teléfono glorificado, Denki Kaminari. Más o menos el tipo serio de la clase 1A Kaminari, se caracteriza por ser uno de los estudiantes más amigables y relajados. Se lleva bien con casi todos y siempre se muestra como uno de los más considerados entre los jóvenes héroes. Desde practicar la guitarra hasta que le sangran los dedos para apoyar la presentación de Jiro en el festival escolar de la UA, hasta defender a Bakugo y Kirishima durante el examen de licencia, Kaminari es uno de los personajes más sencillos de la serie, pero también uno de los más entrañables. Es simplemente un gran amigo, y a veces eso es todo lo que necesita ser. Dicho esto, sí tiene un defecto que debemos mencionar. De vez en cuando se une a los planes pervertidos de Mineta para ver a las chicas en ropa reveladora. Pero ser un adolescente al que le atraen las chicas adolescentes difícilmente es un pecado grave, ¿verdad? Al menos él no está tratando de escalar una pared enorme para verlas desnudas. Maldito jugo de uva. Avanzando al siguiente lugar está el sucesor del héroe Turbo, Engenium. Tenya Iida se ha ganado nuestro respeto, lo cual realmente no debería ser tan sorprendente. Digo, incluso se ganó el respeto del asesino serial Stein durante la guerra final, y con justa razón. La mayor falla moral de Iida fue en la 2ª temporada cuando fue tras Stein, en un intento de vengar a su hermano mayor discapacitado. Pero aunque eso no fue legal, tampoco es algo por lo que podamos culparlo demasiado. O sea, Stein es un asesino en masa, amigo. Incluso si las motivaciones de Iida no eran las correctas, realmente no estaba haciendo nada malo al ir tras él. Y además, aunque lo estuviera, sus buenas cualidades superan por mucho a las malas. Aunque al principio parece un poco rígido, rápidamente se encariña con Midoriya y el resto de la clase. A pesar de su estricta adhesión a las reglas, Iida es tan amable como estricto. Como presidente de la clase, se asegura de que nadie en 1A se quede atrás. Esto se muestra especialmente a través de su amistad con Yuga, a quien apoya durante el examen de licencia provisional y respalda la decisión de los estudiantes de perdonarlo y apoyarlo durante el arco de la revelación del espía. También está su conexión con Shoto, a quien apoya durante su conflicto con Dabi en la guerra final, y en el proceso, finalmente obtiene el reconocimiento de Stein. No es que crea que le importe mucho eso. Iida es un tipo confiable de principio a fin, y la única razón por la que no está más arriba es simplemente porque hay demasiados héroes en la serie, amigo. Siguiendo adelante, hablemos de Tsuyu Asui. Caracterizada por una mezcla de honestidad a veces brutal y una sincera bondad de corazón, Tsuyu es uno de los personajes menos complejos de la clase 1A, aunque su franqueza puede parecer dura, como cuando insinúa que sus compañeros no serían mejores que los villanos si quieren rescatar a Bakugo de la liga. Es comprensible que una heroína en entrenamiento de preparatoria tenga algunas opiniones equivocadas. Al final del día, Tsu siempre es una amiga confiable para su clase, especialmente para Ochako, a quien apoya de todo corazón a lo largo de la serie.
La siguiente es Mina Ashido, la instructora de baile local y entusiasta de las películas de extraterrestres. Mina, al igual que Denki, es una de las estudiantes menos complejas en UA. Aunque no es de las más inteligentes, es una luchadora hábil y una bailarina, y ambos talentos ayudan a sus amigos en varios momentos de la serie. Su papel más importante probablemente fue asumir el reto de enseñar a la mitad de la clase a bailar para la presentación del festival escolar. Pero aunque ese fue el momento en que tuvo más tiempo en pantalla, creo que su acto más heroico en realidad fue antes de que siquiera asistiera a UA. Se revela en la cuarta temporada que Mina y Kirishima asistieron a la misma secundaria y ella tuvo un papel importante al inspirarlo para convertirse en un héroe valiente. Cuando Gigantomachia preguntó dónde estaba una agencia de héroes local, Mina se interpuso entre él y las otras dos chicas para darle direcciones equivocadas y así evitar que las lastimara. Demostrar ese tipo de valentía incluso antes de entrar a UA es impresionante. Así que mis respetos por eso, y aún más por ayudar a derrotar a algunos villanos realmente peligrosos durante la guerra final. Puede que sea un discípulo del abismo, pero no te dejes engañar. Shinikage Tokoyami es un verdadero héroe de corazón puro, aunque sea oscuro. Aunque pueda parecer sombrío, Tokoyami hace todo lo posible por controlar a su peligroso compañero Dark Shadow, y lo usa para proteger a los demás en lugar de hacerles daño. Cuando sus amigos están en peligro, Tokoyami hará todo lo posible para asegurarse de que estén protegidos. Durante su pelea con Slice en la película Heroes Rising, Ashido es alcanzada por una de las agujas de cabello de esta última, lo que le gana un boleto directo a un clásico desenfreno de Dark Shadow. En la sexta temporada, Tokoyami también logró liberarse del taxi de grasa de Fat Gum para ir a rescatar a Hawks de ser asesinado por Dabi, demostrando que está dispuesto a desafiar la autoridad si eso significa proteger a sus amigos. Supongo que eso lo convierte más en un personaje de alineamiento bueno caótico que en cualquier otra cosa, pero en cualquier caso, es prueba de que no puedes juzgar un libro por su portada. A continuación, tenemos a la ricachona del grupo, Momo Yaoyorozu. A pesar de tener un don casi ilimitado que le permite crear cualquier objeto cuyo compuesto químico entienda, Momo Yaoyorozu suele sobrepensar sus acciones y como resultado, al principio de la serie, lucha con su confianza en sí misma. Pero con el tiempo, ella supera esta lucha y se vuelve más segura de sí misma. En la sexta temporada, incluso lidera a los estudiantes de la UA para derrotar a Gigantomachia, aunque el sedante tarda más en hacer efecto de lo que esperaba. ¿Qué es más genial que un héroe? Un héroe que puede cantar. Aquí entra Kyoka Jiro. Jiro es uno de los personajes secundarios más subestimados de la clase 1A. Aunque es la chica punk rock gruñona del grupo, Jiro es sorprendentemente cariñosa. Durante sus exámenes finales del primer semestre con Koda, Jiro lo anima a superar su miedo a los insectos para aprobar la prueba. Más adelante, en la séptima temporada, Jiro tiene su momento más increíble hasta ahora cuando ayuda en la pelea contra All for One, durante la cual no solo pierde una oreja en el proceso, sino que se enoja tanto por los horrores que Deku y Aoyama han presenciado al enfrentarse a All for One que rompe en llanto. Lo peor que podríamos decir sobre Jiro es que se burla de Kamui, lo cual, díganlo conmigo, realmente no es una gran falla moral. Ya casi terminamos con los chicos completamente buenos de la clase 1A, así que hablemos de los pocos que realmente no tienen mucho tiempo en pantalla. Mashiro, Ojiro, Hanta, Zero, Rikido Sato y Toru Hagakure. Estamos clasificando a estos cuatro juntos, ya que realmente no tienen arcos argumentales significativos en la historia, pero son tan heroicos como sus compañeros de clase y de vez en cuando tienen momentos para brillar. De hecho, eso es literal para Hagakure. Esos movimientos combinados con Aoyama van a llegar lejos, chica. Bien, suficientes estudiantes por ahora. Hablemos de un personaje que es fácil de olvidar, Yoichi Shigaraki. No hay que confundirlo con el otro Shigaraki importante. Yoichi es el hermano menor de All for One, y como resultado, también es el yin del yang de su hermano, siendo el primer portador de One for All. Dentro de la mente subconsciente de Deku, él lo ayuda a guiarlo para tomar las decisiones correctas y completar el poder que han estado forjando durante generaciones. La siguiente es Melissa Shield, de la primera película, Two Heroes. Melissa es una chica sin don que dedica su vida a ayudar a los héroes mediante artículos de apoyo e investigación. Al hacerlo, termina creando unos guantes que permiten a Deku usar porcentajes más altos del poder de One for All sin lastimarse demasiado, lo cual seguramente será una contribución realmente invaluable, siempre y cuando no sea por alguna razón completamente ignorada después de su introducción. Mist Lady es un personaje que se ganó mucho más mi respeto a lo largo de la serie. Al principio, la presentan como una de las heroínas profesionales menos admirables. Ella le roba el trabajo a otros, coquetea para conseguir comidas gratis e incluso usa a sus pasantes como sirvientas, aparentemente dejando a Mineta completamente traumatizado, aunque para ser justos, conociendo a Mineta, probablemente eso fue lo correcto. En cualquier caso, Mist Lady tiene un pequeño arco de redención a lo largo de la serie. Ella participa en la lucha contra All for One para rescatar a Bakugo en la tercera temporada. Juega un papel muy importante en la primera guerra tratando de detener a Gigantomachia, y después de la caída de la opinión pública sobre los héroes en la sexta temporada, es una de las pocas profesionales importantes que sigue en el juego, demostrando que realmente le importa ayudar a las personas más que asegurarse de ser popular. Ahora, definitivamente pudimos haber puesto a Inko Midoriya más arriba en nuestra lista. Es una gran mamá, animando a Izuku a perseguir sus sueños, mientras insiste en que se mantenga lo más seguro posible, pero dado que hay tantos héroes de los que hablar hoy, tenemos que darles ventaja a las personas que objetivamente están salvando vidas de manera regular.
Aún así, ser mamá es importante. Si tan solo el papá de Deku fuera tan dedicado, ¿verdad? La siguiente es otra mamá de la clase 1A, Rei Todoroki. Aunque no es perfecta de ninguna manera, es por mucho la menos problemática de los padres de Shoto, y también es víctima de una sociedad que permite que existan matrimonios arreglados en función de los dones. Rei no pudo criar a sus hijos tan bien como quería, especialmente en lo que respecta a Toya, pero esto se debió principalmente al trauma que sufrió por el abuso de su esposo. Eso no significa que sea una mala madre. Ella anima a Shoto a perseguir sus sueños de convertirse en héroe y más tarde reúne a la familia para derrotar a su hijo mayor descarriado. La familia Todoroki puede ser un infierno, pero Rei está lejos de ser la peor culpable. A continuación, tenemos al inventor de la forma más extraña de RCP que he escuchado, Edge Shot. Siendo un héroe de alto nivel, su lugar entre los buenos habla por sí solo, pero merece una mención especial por su papel en la 7ª temporada, donde prácticamente entrega el 95% de su cuerpo para convertirse en el corazón de Bakugo. Sí, no lo pienses demasiado, solo debes saber que estuvo dispuesto a morir potencialmente para salvar a su amigo a cambio. Hablando de esos amigos, el siguiente es Best Jeanist. Por supuesto, siendo un héroe de primer nivel, su lugar casi ni se discute, pero Best Jeanist está dispuesto a pasar por mucho. Por ejemplo, este tipo se sometió a una cirugía que lo hizo parecer muerto durante meses, solo para que Hawks pudiera infiltrarse en el Frente de Liberación como agente doble. Y después de un periodo de recuperación demasiado corto, aún así regresó para ayudar en la batalla final. Por muy cuestionables que fueran los métodos, eso es verdadera dedicación. ¡Hagamos ruido! Para el querido locutor de Yui, Present Mike. Actuando como uno de los muchos maestros de Yui, Mick es uno de los muchos héroes profesionales que luchan contra el mal. Sí tiene mal genio, pero solo sale cuando se enfrenta a cosas realmente retorcidas, como cuando le dio un puñetazo al anciano Dr. Yushiro por todos los crímenes contra la humanidad que había cometido. Mick es un amigo leal de Aizawa y un maestro dedicado para sus estudiantes, lo que le da un buen lugar en la lista. Y nos guste o no, es lógico que le demos a Shoto Aizawa un lugar en la categoría de los buenos. Aizawa es el maestro titular del clase 1A, y a primera vista podría parecer un educador absolutamente despiadado. Amenaza con expulsarlos de manera regular para mantenerlos en línea, y Aizawa es el maestro titular del clase 1A, y a primera vista podría parecer un educador absolutamente despiadado. Amenaza con expulsarlos de manera regular para mantenerlos en línea, y al menos en una ocasión, amenaza con expulsar a 17 de los 20 miembros del clase 1A. Pero aunque puede ser duro a veces, todo lo que Cabeza de Borrador hace es para proteger a sus estudiantes. Debido al trauma que él y Mike tienen por perder a su amigo de la infancia en el trabajo, Cabeza de Borrador se esfuerza aún más para mantener a sus estudiantes a salvo y que no sufran el mismo destino. Además, trabaja para evitar que caigan en caminos más oscuros. Vimos esto durante su conversación con Aoyama en la temporada 7. No solo lo perdonó dadas las circunstancias, sino que le ofreció la oportunidad de redimirse que necesitaba a través de un plan para atraer a todo por uno a su campo de batalla. También puede ser compasivo. En la temporada 4, después de la muerte de Sir Nadai, consuela a una Ochako llorando y le asegura que hizo todo lo que pudo, diciéndole que deje que los adultos carguen con las responsabilidades. Ese lema realmente resume el carácter de Aizawa. Francamente, él solo quiere crear un mundo donde los adultos puedan cargar con las responsabilidades de los niños, para que eventualmente haya menos de esas cargas. Y si aún no estás convencido de su lado amable, no busques más allá de su entrenamiento a Hitoshi Shinzo. Admito que la peculiaridad del lavado de cerebro de este chico requiere que use métodos poco convencionales para sorprender a sus enemigos, pero vamos, si lo colocáramos fuera de la categoría de los buenos por eso, estaríamos perdiendo completamente el sentido de su historia. No es el tipo más amigable, pero Shinzo siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros. En la 7ª temporada, ayuda a Aoyama y a sus padres a atraer a All for One a su ubicación predeterminada, dándoles 2 pulgares arriba para animarlos. Shinzo quizá no vino a la UA para hacer amigos, pero parece que no podrá evitarlo. Lo siento, Shinzo, simplemente eres demasiado simpático. Pero con eso, hemos llegado al final de nuestra, admitidamente, enorme sección de los buenos. Ahora es momento de empezar con los personajes más cuestionables. Esta es el área gris. Primero tenemos a otro de los personajes más adorables de la serie, el director Nezu. Nezu es interesante. Parece tener sentimientos bastante sospechosos hacia los humanos. Durante los exámenes finales de la clase 1A, aprovecha la oportunidad del modelo de prueba de maestros contra estudiantes para atacar a Mina y Kaminari sin piedad, riéndose como un maniático todo el tiempo. A pesar de su comprensible rencor hacia los humanos, ya que una vez experimentaron con él, estos chicos no tenían nada que ver con eso, Nezu. En cualquier caso, todavía se gana muchos puntos por su genuino cariño hacia la preparatoria UA. Convenció a sus superiores de permitir que los estudiantes tuvieran un festival escolar a pesar de los peligros y gastó millones de su propio dinero para reforzar las defensas de la UA antes de la batalla final. Como dicen, todo ratón, oso o perro tiene su día. A continuación, tenemos a la leyenda del curso de apoyo, Mei Hatsume. Puede que no forme parte del curso de héroes, pero Mei es invaluable a su manera. Ella se dedica a crear artículos de apoyo que ayudan a los héroes en su trabajo, y es muy eficiente haciéndolo,
con artículos tan poderosos que casi matan a los héroes en los que los prueba. Mei es definitivamente uno de los personajes más caóticos de la UA, y no podemos olvidar la vez que básicamente abusó del pobre Ida para que anunciara sus creaciones durante el festival deportivo. Consigue ese dinero, Mei, pero no le faltes al respeto a Ida mientras lo haces. Hablando de faltas de respeto, el siguiente es Naito Monoma de la clase 1B. La clase 1B tiene tantos estudiantes como la 1A, pero sería redundante mencionar a la mayoría porque en realidad solo son más aprendices de héroe, con menos tiempo en pantalla. Monoma es único, sin embargo, es un idiota. Bueno, más o menos. El tipo es increíblemente arrogante. Aprovecha cualquier oportunidad para insultar a la clase 1A. Por un lado, eso significa que siempre está animando a su propia clase, pero por otro, desanima prácticamente a todos los demás. Sin embargo, a su manera, Monoma es solo otro chico que intenta aprender cómo ser un héroe de verdad. Él quiere desesperadamente ser un héroe, aunque no cree que sea capaz de lograrlo, pero en la séptima temporada, cuando logra copiar el don de Kurogiri para transportar a los héroes y villanos a donde necesitan estar para la batalla final, demuestra que es tan digno de estar en el centro de atención como sus compañeros. También parece llevarse bien con los niños, como se muestra en su disposición de al menos intentar ayudar a Eri a dominar su peculiaridad, aunque no haya funcionado. En el fondo, es un buen tipo, solo necesita trabajar un poco en esa arrogancia. Después de él sigue un estudiante de otra escuela, Inasa Yoarashi. Inasa es un manipulador de viento amigable y optimista que asiste a la preparatoria Shiketsu. Es el primero en aprobar el examen de licencia provisional, demostrando un poder extremo, y en el mismo arco, un gran resentimiento contra Shoto por, bueno, déjame revisar mis notas. Sí, por ser algo grosero con él en su examen de ingreso a la UA. Quiero decir, a ambos les sirve de lección lo suficiente como para ponerse a mejorar como personas y sus habilidades de cooperación después de reprobar el examen de licencia. Pero aún así fue algo mezquino que Inasa guardara tanto rencor contra Shoto por eso. Ahora veamos la tercera película para hablar de Rody Soul. Rody no es un héroe fácil de encasillar, pero también es una víctima de las circunstancias. Cuando su familia fue marginada por la implicación de su padre con Humor Eyes, Rody hizo lo que tenía que hacer para mantener a sus hermanitos, lo que tristemente significó cometer muchos robos. Dado que pudo huir de Deku por un tiempo, es seguro decir que ha cometido su buena cantidad de delitos menores. Al final, sin embargo, cambia de opinión y ayuda a Deku a derrotar a Humor Eyes cuando se entera de que obligaron a su papá a ayudar a construir esas horribles bombas mutantes. Al final ayudó a mucha gente, lo cual es más que suficiente para compensar algunos robos ocasionales. Ahora, tenemos al tipo cuya principal fama es ser la primera muerte importante de la serie, Sir Night-Eye, un antiguo ayudante de All Might. Además de ser un amigo muy cercano, Night-Eye usó su don para ayudar a All Might a evitar lanzarse al peligro. Lamentablemente, All Might a menudo no escuchaba, o al menos le importaba más salvar a las personas que cuidarse a sí mismo. Esto llevó a su separación, y aunque Night-Eye seguía siendo un héroe muy trabajador, también era algo grosero. Cuando Deku lamenta su incapacidad para ayudar a Eri, recordemos que Deku es un adolescente. Sir Night-Eye básicamente le dice que deje de ser egoísta, lo que muestra una falta ocasional de empatía de su parte. Sí, también tiene esta extraña máquina de cosquillas que le pone a su compañera, ya en edad universitaria, ¿verdad? No voy a fingir que eso no es raro, pero ¿qué onda, Night-Eye? Aún así, se le reconoce por animar a Midoriya y Deku en sus últimos momentos. Hoy hemos visto a muchos profesionales decididos, pero ninguno se compara con Mirko en ese aspecto. En serio, esta chica ha sido mutilada varias veces, a pesar de que solo ha aparecido realmente en las 2 últimas temporadas, y aún así sigue luchando con todo. Su determinación es admirable, pero la razón por la que la colocamos en la zona gris es porque, bueno, aunque está del lado del bien, es más neutral que muchos de los otros profesionales en cuanto a moralidad. Básicamente, esa es la razón por la que todos los que están en la zona gris hasta ahora están aquí. En realidad, no son malas personas de ninguna manera, sino personajes más indiferentes que simplemente están haciendo mucho bien en su trabajo. Pero ahora es momento de entrar en los personajes realmente cuestionables, empezando por Hawks. El actual héroe número 2, Hawks, es un héroe especializado en la velocidad que quiere crear un mundo donde los héroes tengan tiempo para relajarse de vez en cuando. Es un tipo relajado que da todo de sí, pero desafortunadamente, su papel en la sociedad de héroes lo lleva a hacer algunas cosas turbias. El primer ejemplo de esto, al menos cronológicamente, fue cuando usó a Tokoyami para obtener información durante su primera pasantía. Como se reveló más adelante, Hawks lo eligió por 2 razones. Es un hombre pájaro, y tiene información sobre el ataque de la Liga de Villanos en la primera temporada. Aunque después compensó esto, fue una jugada bastante mala de su parte, pero tristemente no es nada comparado con la difícil tarea que asumió más adelante. En la 5ª temporada, Hawks se une al Frente de Liberación Paranormal como agente doble, fingiendo la muerte de Best Jeanist para ganarse su confianza. Durante su tiempo ahí, se gana la confianza y amistad de Twice, solo para terminar traicionándolo cuando los héroes atacan. Hawks sí le ofrece a Twice la opción de rendirse pacíficamente, pero cuando él se niega a traicionar a sus amigos, Hawks ve que no tiene otra opción más que matar a Twice. Por un lado, esto es algo comprensible, ya que incluso enfrentarse a un solo Shigaraki requirió que todos los héroes más fuertes lucharan contra él, por no hablar de vencerlo. Si hubieran tenido como 20 Shigarakis, la Tierra simplemente se habría desintegrado en segundos. Pero por otro lado,
Este sigue siendo el primer ejemplo de asesinato en toda regla que hemos visto en la lista hasta ahora. Y es el asesinato de un tipo que, aunque sin duda era un villano, tenía la capacidad de eventualmente reformarse después de recibir algo de ayuda. Sin duda fue una situación trágica, pero una por la que tenemos que restarle muchos puntos a Hawks. La siguiente es Mitsuki Bakugo. Aunque la madre de Katsuki Bakugo tiene poco tiempo en pantalla, lo compensa con creces en lo mucho que revela indirectamente sobre la bomba de tiempo adolescente favorita de todos. Me refiero a que, de verdad, ella respondió al hecho de que su hijo fue secuestrado recientemente por villanos, diciendo que si hubiera sido más fuerte, no lo habrían capturado. Aún así, hay cosas peores que podrías hacerle a tu hijo que regañarlo en exceso, solo por dar un ejemplo al azar. Al menos ella no involucró a Katsuki con un jefe criminal con superpoderes. A continuación, tenemos que mencionar al señor y la señora Sawayama. Cuando esta pareja francesa adinerada se enteró de que su bebé nació sin don, acudieron con el único hombre del que se rumora que puede otorgar dones, All for One. Desafortunadamente, esto resultaría en que su hijo fuera usado como un peón por All for One desde su infancia temprana y también sufriera de fuertes dolores de estómago. Por supuesto, los padres de Yuga realmente lo aman. Y como resultado, obviamente no tenían la intención de involucrarlo con el jefe criminal más despiadado de todo Japón. Pero cuando sus vidas fueron amenazadas a menos que cooperaran, continuamente le suplicaron a Yuga que salvara a la familia de la destrucción, poniéndolo activamente bajo una carga mayor de la que cualquiera debería soportar, y mucho menos un niño. No son completamente malos, pero estos dos podrían ser los padres más tontos de toda esta serie. De una pareja a otra, los siguientes son Gentle Criminal y La Brava. Ahora, antes de que llames a Chris Hansen, La Brava tiene 21 años y Gentle está en sus 30 y pocos. Esto significa que no solo no hay grooming aquí, sino que pueden ser juzgados como adultos por sus crímenes, que para ser justos, en su mayoría, implican pequeños robos y varias acrobacias para aumentar sus vistas. Su dedicación el uno al otro es fuerte pase lo que pase. La Brava está completamente enamorada de Gentle, y Gentle está más que dispuesto a sacrificarse por ella. Después de ser derrotado por Deku, intenta asumir toda la culpa por los crímenes de ambos. Más adelante, la redención de Gentle y la Brava se completa cuando ambos ayudan a mantener la fortaleza UA en el cielo durante la batalla final, demostrando que en el fondo sus corazones son heroicos. De hecho, incluso durante su etapa como villano, Gentle solo se convirtió en villano porque fue expulsado de la escuela después de que un intento de salvar la vida de un hombre salió mal. Su historia comenzó con el fracaso de ser un héroe y terminó con un éxito rotundo. Ahora sí que eso es buen contenido, Gentle. Me pregunto cómo lo llamarán de ahora en adelante. ¿Como Gentle, luchador por la libertad? ¿Gentle, el buen tipo? No lo sé. La siguiente es Midnight. Cuando la presentan en el festival deportivo, Carisma dice algo como: ¿no es raro que la dejen trabajar en una preparatoria? Y para responder a esa pregunta, sí, Carisma, es raro. La señora literalmente se lame los labios y se derrite cuando ve a estos menores pelear entre ellos. Y aún más cuando puede pelear contra ellos ella misma. ¿Quién es ella? Es increíble. Entiendo que todo su rollo es la seducción, pero literalmente se excita viendo a niños lastimarse. Si no estuviera salvando vidas, estaría mucho más abajo en nuestra lista. Pero a pesar de sus intereses, es una maestra decente que hace lo posible por guiar a los estudiantes. Dicho eso, decirle a Kaminari que sabía en lo que se estaba metiendo. Ya sabes, el chico de 16 años obligado a entrar en una guerra. Eso fue algo muy cruel de decir. Midnight era algo grosera. Pero bueno, que en paz descanse. La difunta mentora de All Might, Nana Shimura, es la siguiente. Shimura fue quien le pasó el One for All a All Might, así que tenemos que darle crédito por enseñarle al héroe más grande que Japón haya visto cómo luchar por la justicia, sin mencionar las vidas que salvó. Ella sigue guiando a Deku en su mente subconsciente, junto con los otros vestigios de One for All. Dicho esto, tenemos que restarle puntos importantes por haber abandonado a su hijo Kotaro, lo cual, como veremos más adelante, tendría consecuencias graves para toda su familia. Sé que no es psíquica, pero aunque su trabajo como heroína fuera peligroso, no hay excusa para abandonar a tu hijo. Supongo que pudo haberlo hecho de peores maneras que dejándolo en un hogar de acogida, pero aún así, no está bien, Nana. Después de Shimura está su querido amigo, Gran Torino. Trabajando en estrecho contacto con All Might, Shimura y mucho después con Deku, Gran Torino se toma muy en serio su trabajo como héroe profesional. A pesar de estar retirado, su devoción por la causa de proteger a la sociedad es admirable, aunque sus métodos de entrenamiento sean bastante brutales. En serio, si crees que el entrenamiento de Wai Zero se ve difícil, siento que Gran Torino lo haría parecer pan comido en comparación. Ese tipo realmente no dejó descansar ni un segundo a All Might, y lo mismo hizo con Deku. Gran Torino es un gran mentor que ayudó a su alumno a dejar de lastimarse, lo cual definitivamente vale muchos puntos. Es una lástima que lo dejaran fuera de combate en la Primera Guerra. Ahora finalmente hemos llegado al personaje más popular para mi disgusto, Katsuki Bakugo. Kachan aquí casi no necesita presentación. Bakugo es el mejor amigo de la infancia de Deku, su acosador de la infancia y su archirrival, todo envuelto en un paquete explosivo y bocón. Que le dijeran desde pequeño que su don era increíble, le dio a Katsuki un serio complejo de superioridad, lo que lo llevó a acosar a Deku sin descanso por no tener un don.
De hecho, él fue quien inventó ese apodo como insulto en primer lugar. Por supuesto, Bakugo tiene sus razones para guardar rencor contra Deku durante tanto tiempo. Verás, cuando los dos eran muy pequeños, Bakugo se cayó y Deku lo ayudó a levantarse. Y a Bakugo no le gustó eso porque él es mejor que Deku. Y Dios, este chico es un patán. La medalla al orgullo no podría ir para nadie más. Pero a pesar de que su primera impresión es una de las peores de toda la serie, Bakugo logra poco a poco, pero con seguridad, redimirse a lo largo de la serie. Desesperado por demostrar que es superior a su viejo amigo sin don, que finalmente tiene poder propio, Bakugo se ve obligado a enfrentar sus propias debilidades durante su tiempo en la preparatoria UA. Quiero decir, él nunca llega a ser la imagen perfecta de un héroe de corazón puro. Constantemente es grosero con los civiles y posibles admiradores, tiende a amenazar con matar sorprendentemente rápido y tiene en muy poca estima a la mayoría de sus compañeros de clase. Dicho esto, eventualmente aprende a tratar a los demás con algo parecido a la decencia humana básica. E incluso, finalmente, le pide disculpas a Deku en la 6ª temporada. Es lo mínimo indispensable. Sí, pero al menos está creciendo como deberían hacerlo un joven héroe, ¿no? Bakugo no es completamente malo, solo es un gran patán, y todavía le falta mucho por crecer. Pero en cuanto al miembro menos bueno de la clase 1A, sí, tiene que ser Minoru Mineta. Si conoces el programa, aunque sea un poco, estoy seguro de que sabes por qué Mineta está aquí. En las primeras temporadas, él es el principal alivio cómico del programa, y lo digo suavemente, actuando como el pervertido residente que pasa la mayor parte de su tiempo en pantalla, manoseando o espiando a sus compañeras de clase. A pesar de su ego y de lo rápido que es para acusar a otros de ser pervertidos, Mineta es un personaje que se queda con la medalla de perdedor y se aferra a ella más fuerte que su propio don. Aunque Mineta efectivamente está entrenando para ser un superhéroe y ha salvado personas indirectamente, él ha declarado abiertamente que quiere ser un héroe principalmente para hacerse popular, específicamente para ligar con chicas guapas. De vez en cuando muestra algo de altruismo, es amigable con algunos de los estudiantes de la clase 1A, y en la batalla final de la temporada 7 ofrece su propio don a All for One para distraerlo y que no le robe Dark Shadow a Tokoyami. Al menos ha madurado un poco. Definitivamente le damos ese crédito. Ahora hablemos de otro tipo de villano, David Shield. Como buen amigo y excompañero de All Might, David es la definición de un amigo incondicional. Cuando se enteró de que el poder de All Might estaba desapareciendo, trabajó día y noche investigando formas de remediarlo. Desafortunadamente, los científicos de su equipo concluyeron que su investigación era demasiado peligrosa y la confiscaron. Si esta fuera el final de la historia, sería trágico, pero él no habría caído tan bajo. Desafortunadamente, David estaba tan decidido a usar su investigación para ayudar a su viejo amigo, que recurrió a contratar villanos falsos para atacar I-Island como distracción, poniendo en peligro abiertamente a las personas que estaban allí, incluida su propia hija. Tal vez tenía buenas intenciones, pero el peligro en el que puso al público en general es demasiado grande para ignorarlo. El siguiente es otro villano reformado. Lady Nagant dejó su huella en la segunda mitad de la 6ª temporada durante una pelea bastante épica con Deku. Al igual que Hawks, fue prácticamente entrenada por la Comisión de Héroes para trabajar como heroína, preparándola desde joven para convertirse en una asesina. Ahora, no es un secreto que la sociedad de héroes tiene un lado bastante turbio, y cuando Nagant descubrió todo el alcance de esto, reaccionó asesinando a un superior, lo que la llevó a una vida delictiva que resultó en que la encerraran en una prisión de máxima seguridad. Trágicamente, fue desviada de nuevo por All for One, quien la contrató una vez más como asesina para acabar con Deku. Al final, se redimió y ayudó en la pelea final contra All for One, igual que Gentle Criminal. Pero dado lo grave de sus crímenes anteriores que cometió voluntariamente, tenemos que ponerla un poco más abajo. Demos una mención rápida a la presidenta, la ahora fallecida líder de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Como la principal figura de la corrupta Comisión de Héroes, siempre estuvo dispuesta a hacer cosas bastante turbias por el bien de la sociedad en general. Esto incluye, de manera más notoria, poner a héroes en entrenamiento como los chicos de UA en situaciones peligrosas, desde prácticas laborales en tiempos de guerra hasta enlistar a esos mismos chicos en la guerra. A pesar de su poca aparición en pantalla, tiene suficiente impacto en la historia como para merecer un lugar bastante bajo en nuestra lista. Aunque, si hay algún personaje que claramente representa una zona gris tirando a oscura, ese es Endeavor. Durante las primeras 3 temporadas, el arco de Endeavor se centra en su desesperada ambición por convertirse en el héroe número 1. Esto le otorga la medalla al epicentro de la envidia, porque cada aspecto de la vida de Endeavor gira en torno a esto. Desde arreglar un matrimonio con Rei, una mujer con un poderoso don de hielo, hasta tener hijos como si fueran oportunidades de negocio. Pero su peor rasgo como padre fue, de manera más notoria, abusar de Shoto, su hijo menor, a quien finalmente consideró la bola de arcilla perfecta para moldear en un héroe que pudiera superar a All Might. Eso sin mencionar lo que le hizo a su hijo mayor, Toya, a quien también podrías reconocer como la fuente literal de poder de fuego de la Liga de Villanos.
Dabi. A pesar de entrenarlo desde pequeño debido a lo poderosas que eran sus llamas, Endeavor le arrebató a Toya sus sueños de grandeza una vez que se dio cuenta de que su cuerpo no era resistente a su propio fuego. ¿Cómo no vio venir este posible problema? Es algo que no entiendo, pero a pesar de todo lo relacionado con las motivaciones de Endeavor, ha salvado muchas vidas, lo cual debe darle una buena cantidad de puntos de héroe para mantenerlo fuera de la categoría de los malos. Aún así, el lado malo de Endeavor es realmente malo, y afortunadamente él lo reconoce. A lo largo de la quinta y sexta temporada, Endeavor asume toda la responsabilidad por sus acciones, se disculpa con su familia por sus horribles pecados y se dedica de todo corazón a detener la ola de asesinatos de su hijo. Incluso reconoce que no va a ser perdonado automáticamente solo porque está tratando de redimirse, lo cual demuestra que realmente siente remordimiento por sus acciones. Finalmente, una buena disculpa de una celebridad, cerrando el área gris. Y esto es una elección un poco extraña, pero es el asesino de héroes, Stein. Stein es un asesino en serie. Sí, sé que no parece que el área gris sea el lugar correcto para él, pero escúchame, aunque Stein ha matado a muchos héroes inocentes, sin mencionar a los que hirió, lo hizo por una convicción sincera sobre lo corrupta que se ha vuelto la sociedad de héroes. Si personajes como Hawks y Negan son una indicación, Stein tenía algo de razón, aunque eso ni siquiera se acerca a justificar el asesinato en masa. De hecho, a veces se equivoca bastante. Por ejemplo, ¿por qué atacó a Ingenium de todas las personas? Ese tipo es como la encarnación de un héroe recto y moral que sigue las reglas. Entiendo que Stein es un gran fan de All Might, pero eso no significa que nadie más sea bueno. Ve tras Endeavor o tras las múltiples mujeres que desean a adolescentes si de verdad tienes que darle una lección a algunos héroes profesionales, amigo. Lo único que salva a Stein de estar en la categoría de los malos son sus acciones en la sexta y séptima temporada. Casi al final de la séptima temporada, Stein es uno de los muchos villanos que escapan de la prisión, y en ese momento lo vemos detener a un criminal que estaba decidido a atacar a unas mujeres en cuanto saliera. Él obtiene información sensible sobre All for One y Shigaraki y se la entrega a All Might, lo que permite a los héroes planear su batalla final de la mejor manera posible. Y en un giro sorprendente de los acontecimientos, incluso termina ayudando a All Might en su batalla final contra All for One, perdiendo la vida en el proceso. Eso sí que es una forma épica de irse, pero es hora de adentrarnos en el lado mucho más oscuro de la sociedad con superpoderes. Estos personajes van de malos a malvados. Primero, tenemos una entrada general para los Nomu. Los Nomu son básicamente cadáveres que han sido reutilizados por All for One y el Doctor, con varios factores del don para convertirlos en auténticas máquinas de combate. Bueno, esto significa que los Nomu son literalmente encarnaciones de la carnicería y la destrucción, pero vale la pena señalar que los Nomu realmente no tienen mente propia. Así que, aunque son indudablemente peligrosos, no podemos decir exactamente que sean completamente malvados desde el punto de vista moral. De manera similar, está Gigento Gigantomachia, un villano que parece solo ser capaz de seguir las órdenes de su maestro. Piénsalo como un Nomu mucho más grande, mucho más fuerte y un poco más consciente, lo cual realmente no es más que un boleto a un lugar más bajo en nuestra lista. Puede que no sea un supervillano como tal, pero Kotaro Shimura no es mucho mejor. Hay algunos padres bastante malos en el mundo de MHA, pero pocos se comparan con el padre de Tenko Shimura. Kotaro era el hijo de Nana Shimura y quedó bastante devastado cuando su madre lo puso en un hogar de acogida a una edad crucial. Esto lo llevó a desarrollar un odio intenso hacia los héroes. Un odio que transmitió a su hijo, tanto con abuso verbal como físico. Kotaro mostró su verdadera naturaleza aún más claramente cuando vio a Tenko, angustiado, destruir a su familia por accidente, debido a la manifestación de su don de descomposición. En lugar de intentar calmar a su hijo o algo por el estilo, Kotaro lo golpea en la cara como si fuera un monstruo, y lo que no sabía era que eso lo convertiría en uno. Aunque está clasificado un poco más abajo, Kurogiri es francamente una mejor figura paterna para Tenko, o como deberíamos llamarlo ahora, Tomura Shigaraki. Kurogiri podría parecer al principio poco más que el compañero del villano principal, e incluso si ese fuera el final de su personaje, dado que está más que dispuesto a poner en peligro la vida de los niños en sus planes malvados, su lugar aquí seguiría estando justificado. Dicho esto, probablemente deberíamos señalar que Kurogiri en realidad es un Nomu, específicamente uno hecho del cadáver del amigo de preparatoria de Aizawa y Mike, Shirakumo. Aunque no logran llegar completamente a él, Shirakumo les ofrece a los dos información invaluable que les ayuda a iniciar la primera guerra contra el Frente de Liberación. Es una lástima que al final termine permaneciendo leal a Shigaraki de todos modos. El siguiente es Spinner, el cosplayer favorito de todos de Stein versión Tortuga Ninja. En una sociedad llena de personas con todo tipo de superpoderes, es natural que algunos tengan apariencias mutantes. Spinner es uno de esos ejemplos y, trágicamente, es uno de los muchos que sufrieron racismo relacionado con dones mutantes. Lamentablemente, a diferencia de Shoji, esto no llevó a Spinner a trabajar para convertirse en un héroe que pudiera luchar para corregir algunas de las injusticias de la sociedad. En cambio, cuando empezó a admirar a Stein, Spinner decidió que matar personas era la mejor manera de combatir la injusticia en la sociedad. Hay que reconocerle. Aunque sea un poco, Spinner probablemente tiene las convicciones menos problemáticas en la liga de villanos.
que el racismo está mal es un mensaje bastante universal, así que bien por él en ese aspecto. También es muy leal a la Liga, en especial a Shigaraki, y está completamente dedicado a apoyar a la Liga, incluso cuando otros tienen sus propias prioridades. Antes de la guerra final, incluso se preocupa por Shigaraki cuando está angustiado por su transformación, mostrando más preocupación por él que cualquier otro de la Liga. La siguiente es Himiko Toga. Toga es definitivamente una de las figuras villanas más trágicas de la serie. Es fácil olvidar que, a pesar de ser culpable de algunos crímenes bastante graves, incluyendo, entre otros, asesinato en masa, Toga solo es una chica de 17 años. Ella nació con una profunda fascinación por la sangre, lo que hacía que beber la sangre de alguien se sintiera para ella como un simple abrazo o tomarse de la mano. En otras palabras, mientras más le gustas, más ganas va a tener de apuñalarte. Esta pasión se manifestó en un don único que le permitía transformarse en cualquier persona de la que bebiera sangre. Y trágicamente, en lugar de recibir la orientación adecuada que tanto necesitaba, Toga fue llamada un monstruo por todos a su alrededor, incluyendo, pero no limitado a, sus propios padres. La historia de Toga es trágica. No es algo que justifique matar a innumerables personas, claro, pero sigue siendo una tragedia. Al igual que Spinner, ella sí se preocupa por los miembros de la Liga. Digo, ¿viste el ataque descontrolado que desató después de que Twice murió? Definitivamente me sorprende que Hawks todavía tenga alas después de eso. En un momento final de redención durante la última guerra, Toga le agradeció a Uraraka por su compasión al darle una transfusión de sangre, entregando su propia vida para salvar a sus nuevas amigas. Pensar en lo que pudo haber sido es triste, pero al menos Toga pudo mostrar algo de compasión en sus últimos momentos. Hay que darle algo de crédito por eso. Ahora, tenemos a un tipo bastante genial, Twice. Es el peor. Este adorable imitador de Deadpool es un compañero caótico de la Liga de Villanos, definido por un estado mental inestable y una devoción inquebrantable hacia sus amigos. Twice es bastante amigable si estás dispuesto a pasar por alto todo el asunto de los asesinatos en masa y el terrorismo nacional, sin mencionar el hecho de que se volvió loco debido a algunas circunstancias bastante trágicas a lo largo de su vida. Después de recurrir a una vida de crimen, con la ayuda de sus clones para poder sobrevivir, Twice presenció cómo esos mismos clones se masacraban entre sí, quedando durante años con la duda de si él era realmente el original. Es bastante difícil no sentir lástima por un tipo como Twice. No lo es. Pero a pesar de su estado mental deteriorado, él estaba lo suficientemente consciente como para saber que asesinar personas está mal. Quiero decir, ¿fue una experiencia devastadora ser traicionado por Hawks? Absolutamente. Pero tuvo la oportunidad de entregarse y reformarse y eligió la lealtad a sus verdaderos amigos. Por más trágico que sea, tienes que respetar su lealtad. Quiero decir, incluso en el arco de Mi Villano Academia, estaba más preocupado por salvar al corredor de villanos Giorno que por cualquier otra persona, demostrando que, más que nada, solo quiere cuidar a sus seres queridos. Twice puede ser un tipo malo, pero es un gran amigo, y estoy más que dispuesto a darle algo de crédito por eso. Nada de crédito para él. El último de la Liga de Villanos por ahora es Mr. Compress. Hombre, este tipo habla de que lo trataron mal, con una peculiaridad versátil, un diseño genial e incluso una historia de origen interesante sobre ser descendiente de un ladrón legendario. Compress tenía todo para ser un villano de primer nivel, pero tristemente fue usado más o menos como carne de cañón en la guerra de la sexta temporada. Compress hizo quizás el mayor sacrificio que cualquier villano haya hecho por sus seres queridos. Renunció a su nalga izquierda para escapar de las ataduras de Best Jeanist, liberando a los otros miembros capturados de la Liga en el proceso. Hombre, qué buen amigo eres, Compress. Lástima que también eres, ya sabes, un asesino en masa y un secuestrador de niños. Pero hay muchas personas mucho peores que eso en esta serie, si puedes creerlo. Al menos Compress no recurre a la violencia como su estrategia principal. De hecho, cuando Bakugo es secuestrado en la tercera temporada, y no lo estoy defendiendo para nada por eso, Compress se disculpa por los medios que usó para llevarlo ahí. Puede que sea un criminal, pero es un criminal educado. Pero nunca serás un criminal gentil, lo siento, Compress. Esto podría ser controversial, pero hemos decidido darle al corredor de villanos Gideon un lugar en nuestra lista más cerca del final que la mayoría de sus clientes. Puede ser difícil ver por qué, ya que a diferencia de ellos, Gideon probablemente no está matando gente directamente. Pero aún así, sigue lucrando activamente con los crímenes violentos de otros. Incluso recluta a personas con enfermedades mentales, como lo hizo 2 veces, lo que al final lo llevó a su perdición. Y teniendo eso en cuenta, no se puede saber cuántas otras personas Gideon ha ayudado indirectamente a masacrar. Puede que solo sea un antagonista menor, pero tipos como Giron solo amplifican los peligros ya presentes en una sociedad con superpoderes. Por eso, tenemos que ponerlo bastante bajo en la lista. El ex líder del antiguo ejército de liberación Meta y supuesto archienemigo de Perry el ornitorrinco, Redestro, ocupa el siguiente lugar. No hace falta ser un experto en la historia de la serie para concluir que Redestro es un tipo malo. Quiero decir, él apoya activamente el desarrollo de una sociedad donde las personas puedan usar sus dones libremente, para bien o para mal. Eso ya es bastante malo solo por el peligro que representa. Pero además está la escena del manga que, por alguna razón, fue completamente excluida de la adaptación al anime. Aquí vemos a Redestro literalmente asesinar a su colega por no estar de acuerdo con algunos puntos de su libro. El tipo literalmente mató a alguien por quien aparentemente sentía aprecio solo porque tenía una opinión diferente. Hombre,
Imagina tener tanta confianza en ti mismo y aún así que tu organización sea usurpada por un joven de 22 años con problemas mentales y luego que un adolescente te destruya la pierna. Eso duele. Pero por malo que sea, yo diría que uno de sus aliados más fuertes, Escéptico, es mucho peor. Además de su participación con Redestro, lo que sin duda le generó un largo historial delictivo por sí solo, Escéptico también tiene un lado cruel. Obligó a Twice a ver cómo sus clones estuvieron peligrosamente cerca de matarlo a él y a Toga, usando su trauma en su contra. Ese tipo está en otro nivel de crueldad, incluso para los estándares de los villanos, y si no te das cuenta por eso, las cosas están a punto de ponerse realmente difíciles. Comenzando la categoría de maldad prácticamente pura, está uno de los muchos fugitivos de Tartarus, el asesino serial recolector de carne Kunieda. Ahora, ya es bastante malo ser un asesino serial lo suficientemente malvado como para que te encierren en la misma prisión de máxima seguridad que All for One, pero pasar todo ese tiempo en prisión sin siquiera reconsiderar tus acciones depravadas es aún peor, sin mencionar que básicamente intimidó a un niño que fue utilizado como peón de All for One durante toda su vida. Creo que he dejado claro que aquí no aceptamos calumnias contra Aoyama, así que Kunieda ya estaba en la cuerda floja y decidió empeorar todavía más su situación. Sin más preámbulo, finalmente tenemos al principal antagonista de la serie, Tomura Shigaraki, el hombre con motivaciones para destruir absolutamente todo. Shigaraki fue profundamente distorsionado por el trauma de su infancia. No solo tuvo que lidiar con el hecho de haber asesinado accidentalmente a toda su familia, sino que también tuvo que enfrentar el rechazo completo y total de la sociedad. Cuando tanto los civiles como los héroes no le tendieron la mano al niño que sufría, la única que se le tendió fue la de All for One y las manos de sus familiares fallecidos, que All for One decidió que este niño debía ponerse en el cuerpo como accesorios. Dado que su única motivación para vivir es destruir a todos y todo lo que pueda, el Shigmeister tiene que estar bastante bajo en nuestra lista, pero no voy a negar que su historia es increíblemente trágica, más por el fracaso de los adultos a su alrededor que por el propio Shigaraki. Él sí muestra cierta lealtad hacia sus aliados, incluso sugiriendo que cree que deberían poder vivir sus vidas llenas de las cosas que aman. A pesar de su deseo de destruirlo todo, Shigaraki puede ser un monstruo casi sin corazón, pero al menos le importan sus amigos. Lo mismo, desafortunadamente, no se puede decir de Dabi, también conocido como Toya Todoroki. Decir que Toya es peor que Shigaraki podría ser un poco controversial, pero aunque tenía razón en odiar a Endeavor por cómo lo maltrató, Toya aún así dedicó toda su vida a vengarse. A pesar de tener una de las razones más justificadas que he visto para odiar a alguien, Toya aún logra alcanzar un nivel de mezquindad que le hace merecedor de la medalla Sinner de la ira. Planeó deliberadamente durante años cometer crímenes atroces y aliarse con villanos poderosos con el objetivo final de destruir a Endeavor y la fe de la sociedad en el sistema de héroes en su conjunto. Lo que hace a Toya peor que el resto de la liga es su falta de lealtad. Por su propia confesión, todo lo que hace es con el fin de destrozarle el ánimo a Endeavor. Incluso cuando Twice murió, Dabi admitió abiertamente que solo estaba triste porque eso significaba que Twice no podría ayudarlo a lograr sus propios objetivos. También está más que dispuesto a asesinar a Shoto, su propio hermano menor, si eso significa ver una expresión de desesperación en el rostro de Endeavor. Si no fuera por su trágica historia de origen, estaría aún más abajo, pero Dabi se ha ganado al menos un poco de simpatía de nuestra parte, lo que lo distingue de la mayoría de los personajes que están debajo de él. Quedando justo fuera de los últimos 5 está Kai Chisaki, también conocido como Overhaul. Siento que cualquier lugar fuera de los 3 primeros es ser demasiado amable con este tipo, pero la única razón por la que no está más abajo es porque, a diferencia de todos los que están debajo de él, sí tiene algunas cualidades redimibles. Cuando fue acogido por el jefe de los Shia Hasaikai, quiso corresponder a la generosidad del anciano, así que le propuso una oportunidad de negocio lucrativa para recuperar el control sobre la zona en general. Cuando su jefe desaprobó, Overhaul, siendo un narcisista delirante, decidió usar su don para hospitalizar a su padre adoptivo y usar la sangre de su nieta para fabricar balas que destruyen dones. ¡Caray! Eso se salió de control muy rápido. Aunque al principio justifica esto diciendo que quiere curar la enfermedad de los dones, después se revela que planea usar el cuerpo de Eri para hacer un suero más adelante, creando un monopolio de los dones. Un plan sorprendentemente similar al de cierto aspirante a señor demonio. Un plan maestro así merece la medalla Great Sinner, y merecería un puesto aún más bajo si no fuera por el hecho de que Chisaki realmente muestra remordimiento por lo que le hizo a su jefe, rogándole a Midoriya que lo lleve con su jefe para poder disculparse adecuadamente. Por supuesto, no muestra remordimiento por lo que le hizo a Eri, lo cual fue significativamente peor. Entonces dirás, ¿por qué no está más abajo? Bueno, la cosa es que, aunque Overhaul es un completo desgraciado, técnicamente tiene algo parecido a una conciencia, lo cual es más de lo que podemos decir de nuestros 5 peores. Bueno, cuando se trata de profanar cuerpos, el Dr. Ujiko supera incluso a Overhaul, siendo el principal responsable de crear a los Nomu, duplicar dones y potenciar a All for One. Ujiko es quizás más culpable que nadie de ayudar en las acciones maníacas de All for One. También ha profanado innumerables cadáveres sin ningún remordimiento, y aun cuando es capturado, expresa alegría al darse cuenta de que los planes de All for One están lenta pero seguramente haciéndose realidad.
Y de aquí solo empeora, amigos. Casi al final de la lista está Nine, el villano principal de Heroes Rising. En términos de moralidad, Nine es básicamente lo que pasaría si mezclas a Overhaul y Redestro en una licuadora. Al igual que el último, él quiere una sociedad basada únicamente en el poder. Aquellos con dones poderosos son libres de usarlos como quieran, y él es incluso más directo que Redestro, en su convicción de que esto significa que la supervivencia del más apto es un marco totalmente válido para la sociedad. En cuanto a por qué está clasificado tan bajo, al igual que Overhaul, él tampoco tiene reparos en poner en peligro a los niños en sus planes. No solo intenta quitarle el don a Katsumo, sino que incluso llega a amenazar la vida de su hermana Majoro si no obedece. Ambos son niños muy pequeños, para que lo tengas en cuenta. Su única cualidad rescatable es su lealtad hacia sus aliados. Pero eso realmente no es un pase directo a un puesto más alto. La medalla de bronce de la maldad se la lleva Flexturn. Su don desvía cualquier cosa con la que lo golpeen, lo cual tristemente incluye cosas buenas. Cuando la gente intentaba acercarse a él, Flexturn los alejaba sin querer, lo que lo transformó en el psicópata retorcido que es hoy. ¿Su objetivo final? Bueno, eso es sencillo. Quiere liberar una droga llamada Trigger en la atmósfera usando muchas bombas, lo que haría que los dones de quienes nacieron con ellos mutaran tanto que sus cuerpos quedarían completamente destruidos. En otras palabras, Flexturn literalmente está intentando cometer el genocidio de todos los que tienen un don. Todo porque su don le causó algunos problemas. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que eso arregla algo? Amigo, incluso si lo ves como el plan de Overhaul, donde al menos él intenta curar a la sociedad. Amigo, tú literalmente solo estás matando gente. ¿Qué logras con eso? Esto no te está dando dinero ni nada por el estilo. Si quieres matar gente, al menos ten la decencia de decirlo. Podría aprender una o dos cosas de Muscular, quien gana nuestra medalla de plata al mal. Muscular, si no tiene nada más, es un tipo honesto. Sus pasatiempos incluyen matar gente, asesinar personas, golpearlas brutalmente y de vez en cuando, masacrarlas. Si no te has dado cuenta, Muscular ama matar gente. Solo quiere causar la mayor cantidad de derramamiento de sangre posible, ya sea héroe, villano o un niño inocente. Si respira, Muscular quiere asegurarse de que ya no pueda hacerlo. Realmente es la personificación de la carnicería pura. Muscular no tiene nada que se parezca siquiera a una cualidad redimible. Básicamente ve a las personas como simples muñecos de trapo. Lo único que podría ser peor que eso es si tuviera algún tipo de plan definitivo para esos muñecos de trapo. Dicho esto, no perdamos más tiempo ahora. Todos sabemos que la medalla de oro de la maldad solo puede ir para All for One. Pero primero, este video es patrocinado por las membresías del canal Wicked Binge. Puedes tener acceso anticipado a nuestros videos antes que nadie, además de obtener emojis exclusivos para miembros y distintivos de lealtad apoyando al canal con una membresía. En serio, nadie se sorprende por esto, ¿verdad? No veo por qué lo estarías. All for One es un monstruo total y absoluto, sin ninguna cualidad redimible. Adoptar a un niño huérfano y vulnerable sería algo bueno bajo circunstancias normales. Pero la adopción del joven Tenko por parte de All for One no fue un acto de altruismo. En lugar de ayudarlo a superar su trauma, All for One aprovechó los horrores que Tenko vivió para moldearlo en un villano destructivo. Pero solo hasta que Tenko fue lo suficientemente fuerte. En ese momento, All for One tomaría el control de su cuerpo y la mayor parte de su mente, usándolo como un títere para cumplir su retorcido objetivo de convertirse en el señor demonio del mundo. Sí, y en ese sentido, si de alguna manera aún no estabas convencido, la temporada 7 demuestra que All for One es el epítome absoluto del mal. No solo revela cómo manipuló a la familia Aoyama para que trabajaran como sus subordinados en contra de su voluntad, sino que, como revela Yuga, su objetivo final es convertirse en el único hombre con acceso a los dones, para que, cuando inevitablemente la economía colapse, solo puedan acudir a All for One en busca de ayuda. All for One ve a las personas como herramientas desechables, sin importar qué tan cercanas sean a él. Incluso su hermano menor, el único por quien parece mostrar algún amor sincero, fue utilizado por él al fin y al cabo. Muscular puede ser un completo psicópata, pero All for One lleva ese desprecio por la vida humana y lo combina con un plan para gobernar el mundo con mano de hierro, ganándose una de las medallas de oro a la maldad más fáciles que hemos entregado. Pero recuerda, Plus Ultra.